¿Lo grabas Ah, en ya, en la la computadora. J'ai compris. Ok. Buenos días. Buenos días, ya estamos grabando. Bueno, les agradezco su presencia en esta mañana. Como ustedes saben, se trata de un trabajo universitario y les ruego por favor mantener en lo posible las cámaras encendidas y los micrófonos en silencio. Al final se va a dar el espacio para que hagan las preguntas correspondientes. Entonces voy a compartir la pantalla. Me avisan por favor si se ve. ¿Se ve? Sí. Ok. Listo. Vamos a hablar el día de hoy sobre los trastornos de lenguaje y comunicación. Les voy a hacer previamente como que una entrada de unos conceptos súper básicos, porque más adelante les voy a ir detallando la diferencia que hay entre cada concepto. Ok, los trastornos del lenguaje, ¿qué son? Los trastornos del lenguaje suelen darse en niños y mostrar señales a muy temprana edad. Hasta 1 de cada 20 niños tiene síntomas de trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje son diferentes al retraso en el lenguaje. Con este último, el niño desarrolla el habla y el lenguaje de la misma manera que otros niños, pero posteriormente. En los trastornos del lenguaje, el habla y el lenguaje no se desarrollan normalmente. El niño puede tener algunas habilidades del lenguaje, pero no otras. O la manera como estas habilidades se desarrollan será diferente de lo usual. Esto es un concepto muy básico que ustedes lo pueden encontrar en internet al momento que ustedes buscan qué es un trastorno del lenguaje. ¿Ok? Para los expertos, para los especialistas, no es muy fácil detectar los trastornos del lenguaje. ¿Por qué? Porque existen trastornos de la expresión y trastornos de la recepción. Otra cosa son los trastornos orgánicos y trastornos funcionales. Otra es trastornos del habla, trastornos del lenguaje, retardo del lenguaje y trastornos del lenguaje, comportamiento normal y comportamiento anormal. Como verán, es un poco trabado el tema de leer cada concepto. Por ende, el especialista tiene que estar muy preparado para saber exactamente qué diagnosticar al momento de tener un paciente en terapia. Esta es una información adicional, no menos importante, que es sobre los trastornos del habla. Están de la articulación de fonemas, dentro de las cuales están las dislalias, diglosias, son términos, es mera información básica, mas no vamos a hablar de cada uno de ellos. De la articulación de fonemas son las dislalias y las diglosias. De la articulación y expresión del habla, las disartrias, poquito difícil de pronunciar. De la voz y resonancia, disfonías, afonías. Del ritmo y fluidez, disfemias y farfulleo. Ahora viene la parte que justamente les quería contar, les quería explicar, que es la diferencia entre el habla y el lenguaje. Por lo general, en el argot popular, pues creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Se suele pensar que son sinónimos, pero no es así. El habla es la facultad humana, lo que hace apto a un individuo para expresarse. Tal cual está el dibujito, es el bla, bla, bla de cada uno de los seres humanos. Y el lenguaje es el sistema que utilizamos para comunicarnos, la capacidad para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. Por eso se habla, cuando se dice lenguaje, también se puede hablar del tema del lenguaje de señas, ¿no? No es el habla de señas, es el lenguaje de señas. Esa es la diferencia entre el habla y el lenguaje. Dentro de los trastornos del lenguaje se encuentran las afasias y el trastorno específico del desarrollo del lenguaje, disfasia. En esta exposición solamente me voy a referir específicamente a las afasias. Escogí este tema porque me parece que es algo que no es muy común conocer dentro del conocimiento general, que es una afasia.
Las afasias. Ay, espérenme un ratito. Es la pérdida total o muy significativa del lenguaje expresivo o comprensivo expresivo a causa de lesión cerebral. Se asocia a una gran dificultad en la capacidad simbólico-lingüística, consecuencia del daño, tumores, traumatismos, infecciones, problemas vasculares, y afecta en forma severa la conducta adaptativa e interacciones de la vida diaria. Según la definición específica, la afasia es únicamente una patología lingüística. El paciente sería el mismo de antes, salvo su reducida capacidad para hablar, comprender, leer y escribir. Tienen diferenciación el tema de qué es las afasias y la disfasia. ¿Por qué? La afasia, aunque suenan parecidas las palabras, la afasia es un trastorno que tiene un origen físico y la disfasia no obedece a ninguna lesión orgánica. Existen numerosas clasificaciones de las afasias. Algunas, es más, si ustedes cogen un libro o buscan en el internet las clasificaciones de las afasias, le van a salir infinidad de divisiones. ¿Por qué? Porque hay numerosos estudios, hay diferentes científicos y en cada uno en su tiempo pues ha ido sacando diferentes conceptos y diferentes clasificaciones, todas muy parecidas, muy ligadas unas con otras, pero traté de resumir las más comunes, ¿no? Algunos sistemas de clasificación se han basado en la localización de la lesión, otros solo en la conducta del sujeto. La National Aphasia Association divide la afasia en dos amplias categorías. Los pacientes con afasia fluente, es decir, la fluida, tienen problemas para comprender la lengua oral y escrita. También se le conoce como afasia sensorial, posterior o de Wernicke. El afásico fluente puede demostrar una expresión sin esfuerzo, escasos problemas de articulación, pero un discurso pobre, escaso vocabulario, circunloquios, jergas, paráfrasis. Las personas con afasia no fluente, no fluida, tienen dificultades para comunicarse en forma oral o por escrito. También es conocida como afasia motora anterior o de Broca. La expresión del afásico no fluente se caracteriza por un enorme esfuerzo circulatorio, pero con un contenido significativo. La forma más severa de afasia es la global. Las personas que la presentan tienen problemas tanto para expresarse como para comprender la lengua oral o escrita, lo que obedece a una lesión que afecta gran parte de las áreas del lenguaje del hemisferio dominante. El hemisferio dominante en este caso llega a ser el izquierdo, ¿no? Porque el hemisferio izquierdo controla las acciones del lado derecho, el derecho controla las acciones del lado izquierdo y sobre el lado izquierdo está el tema de lo que es el habla. Se advierte que en niños no debe confundirse afasias con las diasfasias, trastornos específicos del desarrollo del lenguaje, porque ustedes saben que al momento de que un niño es pequeño, por lo general se comen las R's, las tratan como L, se comen algunas letritas, ¿no? Y puede ser que tengan un tema de problema de lenguaje, pero de un trastorno de lenguaje, perdón, de trastorno de lenguaje, pero no necesariamente es una afasia. Creo que esta cara la conocen. Él es el recordado y querido actor Bruce Willis. Justamente cogí el tema de las afasias porque se hizo famoso el término unos meses atrás en el que la familia de Bruce Willis pues salió a comunicar que él se retiraba del tema de la actuación porque tiene un diagnóstico de afasia. ¿Ok? ¿Cómo le diagnosticaron el tema de la afasia a Bruce Willis? Obviamente, pues con todos los exámenes que tenían que hacerle, pero previamente ya se habían mostrado algunos síntomas. En la última producción que él realizó cinematográfica,
el director comentó que ya se había dado cuenta que se le dificultaba mucho aprenderse los textos, que inclusive tuvieron que hablar con el libretista de esta película y decirle que le vaya cortando los textos, o sea, que se los ponga de la manera más fácil posible porque se habían dado cuenta de que se le dificultaba mucho aprendérselo. Y siendo un actor pues que había de renombre, que se había aprendido muchísimos libretos, sí pareció muy extraño que él no pudiera aprenderse a estas alturas un texto relativamente fácil y algo que era muy común para él. ¿Ok? Entonces, Bruce Willis y todas las personas diagnosticadas han pasado por una exploración física y neurológica. Evaluarán la resistencia, sensibilidad, reflejos, revisión cardíaca, vasos sanguíneos del cuello. Probablemente recomendarán una prueba de diagnóstico por imágenes como una resonancia magnética para identificar rápidamente cuáles son las causas de la afasia. Si la afasia se debe a un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza, que es lo más común, primero se consultará seguramente a un médico de la sala de emergencias. La afasia, como les dije, tiene un origen físico, ¿no? Puede ser por un golpe, por lo general suele ser por accidentes cardiovasculares. Y no hay como que un aviso, no hay un anuncio, sino que de un momento a otro comienzan a aparecer los síntomas. Y si es causado por un accidente cerebrovascular, suele ser detectado en una sala de emergencia, ¿no? Porque por el médico que esté en emergencia en ese momento y de ahí se lo deriva al especialista. El paciente va a ser derivado, aquí dice, a un médico que se especializa en trastornos del sistema nervioso, un neurólogo, y es probable que finalmente la derivación sea a un patólogo del habla y del lenguaje para la rehabilitación. El especialista también puede realizar pruebas y observaciones informales para evaluar las habilidades del lenguaje. Por ejemplo, la capacidad de hacer lo siguiente, que son pues cosas muy fáciles, que ustedes y yo fácilmente lo podríamos resolver, pero seguramente una persona que va a ser diagnosticada con afasia se le va a dificultar. Le van a hacer nombrar objetos comunes, participar en una conversación, comprender y usar las palabras correctamente, responder preguntas acerca de algo que haya leído o escuchado, repetir palabras y frases, seguir instrucciones, responder preguntas por sí o por no y responder a preguntas abiertas acerca de temas comunes o simplemente los pueden poner a leer o a escribir cosas muy sencillas, ¿no? Si responde de manera positiva, pues no existe ningún problema. En caso de que comience a dudar el paciente, ya podemos estar hablando de una afasia. ¿Cuál es el tratamiento? Si el daño cerebral es leve, la persona puede recuperar las habilidades del lenguaje sin tratamiento alguno. Sin embargo, la mayoría de las personas se somete a la terapia del habla y del lenguaje para recuperar sus habilidades y complementar sus experiencias de comunicación. Actualmente, los investigadores están estudiando el uso de medicamentos solos o en combinación con la terapia del habla para ayudar a las personas con afasias. No hay un tratamiento ni con pastillas, ni con jarabes, ni con sueros. No existe todavía comprobado científicamente que ayuden en el tratamiento de la afasia. Lo que se recomienda por lo general es el tema de las terapias y asistir puntualmente a todas las terapias, porque al momento de que existe algún tipo de descuido o poco acompañamiento de la familia, pues el avance va a ser muy, muy leve. Se recomienda al paciente asistir a las consultas de seguimiento o terapias acompañados de otra persona. Aquí ya estamos hablando un poco del tema del cuidador, ¿no? Esta persona puede ayudar al paciente a comunicarse con el médico, porque una que a veces pues hay que llegar a las consultas en vehículo y obviamente tendrán que necesitar a alguien que les maneje, que los acompañe, que tenga algún tipo de comunicación directa con enfermeras y médicos al momento de asistir a las terapias.
La rehabilitación. ¿Cómo es la rehabilitación en el tema de las afasias? La recuperación de las habilidades del lenguaje suelen ser un proceso relativamente lento, que es lo que les dije. Entonces, no es que va, por lo general, como seres humanos es muy común, vamos a un médico, no me curó, me cambio de médico o ya dejo de ir. No, en este caso no, el tema de la rehabilitación de las afasias, al menos si el interés de la familia y del paciente es volver a tener una vida relativamente normal, es un proceso bastante lento, bastante tedioso, pero que a la larga rinde frutos, siempre y cuando se cumplan con los horarios y fechas de cita. Aunque la mayoría de personas logra avances importantes, pocas de ellas recuperan totalmente los niveles de comunicación que tenían antes de la lesión. Para la afasia, la terapia del habla y del lenguaje intenta mejorar la capacidad de comunicación al recuperar la mayor parte del lenguaje posible y a la vez enseña la forma de compensar las habilidades del lenguaje perdidas y de hallar otros métodos para comunicarse. Aquí puse unos pequeños ejemplos de terapias. Son terapias muy sencillas, muy básicas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una que habla de unir el principio y el final de los refranes comunes, no más vale pájaro en mano que, y buscar la opción que se completa. Obviamente puede ser frases mucho más cortas, más fáciles, hasta cierto punto un poco más infantiles, para comenzar a trabajar en la terapia del lenguaje y de la afasia. Acá señalar el objeto que sirve para peinarse y unir con flechas y formas las parejas, ¿no? Sí, como pueden ver, son cosas súper sencillas y súper básicas, pero a las personas con diagnóstico de afasia se les va a dificultar muchísimo al inicio de la terapia y en el tema de la rehabilitación. Aquí existen dos categorías generales de terapias y la mayoría de los terapeutas utilizan ambas. Como les dije al inicio, si ustedes se meten en internet o revisan un libro de las técnicas de intervención, van a encontrar un montón de conceptos porque la verdad que este tema de las afasias o de los trastornos del lenguaje ha sido estudiado en todos los tiempos por diferentes tipos de médicos, por diferentes científicos. Entonces, todo lo que es literatura que he puesto en esta exposición es lo que es utilizado en la mayoría de los casos, no en un 100%. Terapias basadas en la discapacidad. Su objetivo es mejorar las funciones del lenguaje. Consisten en estimular directamente las habilidades específicas de comprensión, expresión, lectura y escritura. ¿Ok? Ese justamente coincide. Lectura y escritura. Estamos hablando del primer cuadrito de aquí, ¿no? El de unir las frases, los refranes. Estamos hablando de lo que es lectura y escritura. Y las terapias basadas en la comunicación, cuyo objetivo es mejorar la comunicación por cualquier medio y alentar el apoyo de los cuidadores. Yo sé que el tema cuidadores, en todo tipo de trastorno, en todo tipo de enfermedad, es un tema súper importante que ya está siendo tratado de manera psiquiátrica y psicológica, porque aparte de que la persona que se encuentra en terapia, pues maneja un tipo de estrés, de desesperación, que ya quiere mejorar, el cuidador se mantiene exactamente igual, porque tiene a su cargo una persona que tiene una larga terapia por delante. Estas terapias a menudo consisten en interacciones más naturales que involucran desafíos comunicativos de la vida real. ¿Esto qué es? El hecho de conversar, de hablar, de que en casa los cuidadores traten de hablarles de cosas básicas, de tener una conversación fácil, ¿no? No con una persona con afasia,
el cuidador no puede estar hablando de temas científicos o de temas con palabras complicadas o de leyes, que le vas a confundir a la persona con afasia, sino hablar simplemente de cosas de la vida real, del cómo está el clima, de la mascota de la casa, de la comida, cosas muy básicas, porque todo eso tiene que ver con el tema de la comunicación, de lo que pueda conversar con el paciente para que vaya progresando. Las decisiones sobre el enfoque dependen de las necesidades y deseos del paciente. Es probable que la terapia para una alteración muy leve difiera de la terapia para una alteración más severa. Además, la terapia cambia con el tiempo a medida que la persona con afasia mejora. Como vieron los dibujitos, algunos son más básicos, o el nivel de complejidad va avanzando según la mejoría que vaya teniendo el paciente, ¿no? No siempre van a ser los mismos ejercicios, no siempre van a ser las mismas preguntas, ¿no? Porque no estamos hablando de un tipo de discapacidad que no tenga mejora. En la afasia sí hay una mejora, sí puede haber, por muy mínima que sea, siempre hay una mejora. Esta es una continuación del tema de las terapias. Mientras más pronto se comience la terapia, mejor van a ser los resultados. Por eso aquí dice que la terapia comienza pronto. Algunos estudios indican que la terapia es más eficaz cuando comienza poco después de la lesión cerebral, ¿no? Apenas el neurólogo indique tiene que comenzar terapia, tiene que comenzar la terapia. No es algo que se puede posponer porque los resultados se van a ver con la rapidez con que se comience la terapia. A menudo es efectiva en grupos, en un entorno grupal. Las personas con afasia pueden probar sus habilidades de comunicación en un ambiente seguro. Los participantes pueden practicar algunas actividades, como iniciar conversaciones, hablar en turnos, aclarar malentendidos y rearmar conversaciones que han fracasado por completo, que es justamente lo que les hablaba del tema de los cuidadores. Pues aquí no es completamente el tema cuidadores, sino el tema entorno, ¿no? Pueden llevar una terapia en grupo, con personas que a lo mejor tengan el mismo tipo de trastorno, o también la familia puede ayudar mucho si tienen una familia numerosa. Por ejemplo, yo tengo una familia que cuando nos reunimos todo el mundo habla al mismo tiempo, todos queremos comer lo mismo, todos queremos reírnos porque no nos vemos muy seguido todos. Entonces, ese grupo familiar, ese tipo de grupo familiar ayudaría mucho en la mejoría, obviamente no hablando todos al mismo tiempo, pero sí conversando cosas muy básicas, conversaciones muy cortas, conceptos también muy básicos que pueden ayudar a la persona que está en tratamiento por el tema de la afasia. Y sobre todo, pues si es un tema de un familiar cercano, pues estoy segura que dentro de las familias ellos van a recibir muchísimo apoyo y muchísima ayuda, porque no se van a sentir solos. Ustedes saben que el acompañamiento en todo tipo de trastorno es importante. Acá les voy a contar que en el tema de las terapias hay ahora algunas opciones interesantes. Por ejemplo, puede consistir en el uso de computadoras. El uso de terapia asistida por computadora puede ser especialmente útil para volver a aprender los verbos y los sonidos de las palabras. Estuve justamente investigando de qué se trataba porque yo pensé que al hablar de una computadora, pues era el típico traductor que uno tiene, ¿no? O de pronunciación, que pones la palabra, cómo te sale, cómo se pronuncia en tal idioma, no como lo hacemos, no cómo se pronuncia en inglés, cómo se pronuncia en francés, este tipo de traductores, pero no, resulta que ahora existe, no creo que a nivel de nuestro país todavía, pero existe el tema de trabajar realidades virtuales. Ya, por eso esa figurita justamente la tomé del concepto de la realidad virtual, porque es como un juego, y ahora que está tan de moda el tema de que pues desde la pandemia estamos todos en línea por cualquier motivo, es un tema de un juego, de que se coloca a la persona en una computadora, qué sé yo, a buscar una palabra y tiene que buscarla en la persona que está del otro lado de la computadora. Es un juego en línea, pero obviamente pues hay que utilizar el tema del micrófono de la computadora
para ir trabajando los verbos, los sonidos, y es una manera entretenida, ¿no? No es solamente ir a la terapia, hablar y conversar y el dibujito, sino que también lo pueden hacer por medio de la realidad virtual. Ya poco a poco ya el tema de los tratamientos, pues ya también todo se va modernizando, todo va de acuerdo a su tiempo y a su época, ¿no? Existen también las terapias adyuvantes a la rehabilitación logopédica. Estimulación de corriente continua transcraneal. Es una técnica neuromoduladora no invasiva que se puede usar para mejorar la actividad cerebral cortical. Ahí está la figurita, ¿no? El típico de coger un poquito de corriente. Ojo, no es el mismo tratamiento que se utiliza para pacientes con depresión. Para pacientes con depresión hay un tratamiento parecido, pero no es el mismo. Este de aquí es corriente continua transcraneal. ¿Ya? La estimulación magnética transcraneal es utilizado para pacientes depresivos. Hay estudios que dicen que podría servir para pacientes con afasia, pero esto no está comprobado. Ya no hay prueba científica de que el mismo tratamiento para un paciente depresivo pueda funcionar para los pacientes con afasia. Aquí vamos a comenzar un poquito el tema de las conclusiones, de que todos los expertos, son muchísimos los expertos que han estudiado la afasia, no tienen idea de la cantidad de científicos, de nombres de científicos que aparecen en la literatura hablando sobre el tema de las afasias. Todos los expertos enfatizan en la importancia de tener paciencia. Creo que a la mayoría no nos sobra la paciencia, pero en el caso de los pacientes con afasia hay que llenarse de paciencia, tanto el paciente, la familia, los cuidadores, los acompañantes, los mismos médicos, porque es un trayecto un poquito largo. La afasia puede ser frustrante y aislar a quien la padece, porque nuestras relaciones con otros dependen mucho de ser capaces de hablarles y comunicarnos con ellos. Esta frase justamente la tomé de un médico que trató el tema de Bruce Willis, ¿no? Y pues, por ser un tema mediático, creo que ahorita ya la mayoría de personas sabe de qué se trata un poco la afasia, nos asustamos. Yo misma cuando vi la noticia de Bruce Willis, yo dije, ya se va a quedar sin habla, ¿qué pasó? Pero resulta de que también hay estudios de que a lo mejor puede tener algún inicio por una enfermedad neurodegenerativa. O sea, de eso tampoco hay estudios confirmados, pero es una posibilidad, ¿no? Y además de que la afasia, según estudios realizados en los Estados Unidos, estadísticas de los Estados Unidos, es una enfermedad que es mucho más común que el Parkinson y la parálisis cerebral y la distrofia muscular. Ya no se habla mucho de esto, pero es un porcentaje súper alto de personas que sufren de afasia por el tema de las enfermedades cerebrovasculares. No, esas enfermedades cerebrovasculares, o accidentes, perdón, cerebrovasculares, por lo general, pues no avisan, no sabemos qué tenemos, porque estudios en el cerebro muy pocas veces nos hacemos, eso por no decir nunca, y aparte de que en nuestro país al menos son bastante costosos, ¿no? Entonces no hay manera de saber que somos propensos a sufrir este tipo de accidentes. Obviamente hay que tratar el tema de las diabetes, de las hipertensiones, que son las enfermedades que por lo general pues suelen derivar en este tipo de accidentes. Bueno, aquí dice de que depende mucho de ser capaces de hablarles y comunicarnos con ellos, lo que puede llevar a que los pacientes o sus cuidadores tiren la toalla. Aquí otra vez retomo el tema de los pacientes y los cuidadores con la paciencia. Pues ojalá que nunca nos toque, ¿no? Pero aquí ya tenemos un poquito de conocimiento de que hay diferenciaciones, de que no es lo mismo que una persona se quede sin habla quizás por un evento traumático, hay personas que se quedan sin habla por accidentes cerebrovasculares, ya hay diferentes motivos.
este concepto también me gustó muchísimo, que es la afasia es similar a despertarse de repente en un país donde no hablas el idioma. ¿Se imaginan eso? Despertarme en un país que no habla el idioma. Yo no tengo ni idea del alemán, por ejemplo. Y despertarme en un país donde desde el buenos días me lo dicen en el alemán, no tengo ni idea de cómo se dice buenos días en alemán. Bueno, ese tipo de confusión es el que tienen las personas que son diagnosticadas con afasia en un primer momento, ¿no? Obviamente, como todo, al momento de recibir la noticia de un diagnóstico de cualquier enfermedad, pasamos pues un tema de tiempo de duelo, ¿no? Hasta asimilar un poquito la noticia de que tenemos un trastorno que tenemos que tratar, que hay que ir a terapia. Muchos de ustedes seguramente a lo mejor les han operado la rodilla, o las personas que tuvimos un parto por cesárea. Después de la cesárea, los días pasan y uno ya quiere hacer sus cosas y no puede porque físicamente no se puede. Es lo mismo que las personas que son operadas de la rodilla, que ya quieren salir corriendo y no se puede. O sea, ese tipo de actividades pues tienen que tomarse su tiempo. Ahora imagínense un tema de una afasia, que es algo que no podemos controlar, que llega de un momento a otro, porque una cesárea por lo general y una operación de rodillas son planificadas, son coordinadas con el médico, pero ese tipo de accidentes no. Entonces es bastante frustrante el volver a querer hacer una vida normal, ¿no? Ahora, aquí está la buena noticia. Es que todos tienen una oportunidad de mejora. La buena noticia es que todos tienen una oportunidad de mejora en el largo plazo. Hay gente que tuvo su accidente cerebrovascular hace 30 años, que trabaja en su lenguaje y comunicación y obtiene progresos. ¿Okay? Es lo que les decía también hace un momento, de que por lo general la mejora no es 100% ni 101%, ¿ya? Pero son personas que se pueden defender después de haber hecho la terapia, el acompañamiento, y ven progresos con lo que pueden hacer su vida normal, ¿ok? Pueden formar familia, pueden trabajar y todo esto. El cerebro es extremadamente plástico y la terapia del lenguaje puede activar otras partes de él para conectar los caminos bloqueados en las áreas afectadas y forjar nuevas conexiones. Esto creo que sí lo sabemos, es súper plástico el cerebro, por eso se habla de que mientras más pronto sea la terapia, más rápido veremos las mejoras. Una terapia de este tipo también entrena a las personas para hablar acerca de un tema si se quedan estancadas en una palabra específica. ¿Ok? Las terapias pues nos entrenan para no quedarnos en lo mismo. Y esto obviamente se logra con la terapia, que ya lo dije, y el acompañamiento de la familia. Aquí está. Los miembros de la familia también desarrollan estrategias para hacerse entender mejor. Cosas como frases más cortas, asegurarse de hablar con la persona a la vista y no desde otra habitación, y minimizar el sonido de fondo. Otra vez el tema del acompañamiento, que es sumamente importante, ¿no? Algunas personas les va bien con dispositivos de asistencia porque su habilidad para escribir no está afectada de la misma manera. ¿Ok? Entonces, con esta frase, con esta conclusión de aquí, me quedo, es la que más me gusta, porque es la manera más fácil de que nosotros podamos entender a un familiar, amigo, o cuando alguien nos comente, tengo un paciente con afasia, o por lo general no utilizarán el término científico, sino que dirán, tienen un problema de habla, ¿no? Pero es completamente normal que las personas pues tienen un problema de habla, pero ¿a qué específicamente se refiere, no? Porque como les dije, existe la afasia y la disfasia, que son dos cosas diferentes. Entonces, con esta diapositiva de esperanza para las personas con afasia, voy a dar por terminada la exposición.
Y les voy a poner aquí que muchas gracias. Yo espero que si conocían del tema, pues hayan podido aprender un poquito más. Si no lo conocían, qué bueno que haya sido yo el medio para que ustedes lo conozcan, porque ustedes saben que a veces leemos que las personas tienen problemas de lenguaje, pero no sabemos cuáles son las terapias, cuáles son las maneras de tratarlos. A veces dicen es psicológico, es que se asustó, no puede hablar, pero no, todo tiene un significado médico, un significado real, y lo importante es siempre tratarlos a tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, ahorita es el momento, Yo tengo una pregunta. dígame. Es decir, que las afasias pueden afectar tanto a niños como a adultos. Sí, las afasias pueden afectar a niños y adultos. Déjame retroceder un poquito con el tema de los niños. Por eso justamente decía que es difícil para los expertos poder diferenciar qué trastorno es el que tiene cada persona. Déjame retroceder acá. Acá. Por lo general, la disfasia por lo general es la que suelen tener los niños, pero las afasias, como les dije, tienen un origen físico. Entonces, no es una enfermedad, perdón, no es un trastorno solo de adultos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que lastimosamente existen niños que son detectados con tumores en el cerebro o que tienen accidentes, que tienen golpes en la cabeza. Entonces, sí, las afasias sí pueden afectar a los niños en menos grado, porque por lo general los niños presentan los trastornos del lenguaje desde muy pequeñitos, ¿no? Como puse en la primera, y eso no es una afasia, no es una afasia porque no viene no tiene ningún tipo de origen físico, pero sí, los niños también tienen afasias por el hecho de que lastimosamente pues todos tenemos la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular en algún momento. Entonces, no es una enfermedad exclusiva de adultos para nada. Y lo importante es, como les dije, el diagnóstico a tiempo, el acompañamiento, sean niños o sea adultos, ir a las terapias cuantas veces los llamen, las veces que los llamen, no las suspendan, no las posterguen, porque en eso vamos a ver muchos avances. Obviamente la terapia en niños es diferente, es muy diferente, y seguramente será más corta, ¿no? Y será aplicada según los avances, porque saben que el cerebro del niño sobre todo es mucho más flexible que el nuestro y, y van a lograr avances positivos a corto plazo. Ok, creo que con eso terminamos. Yo espero de verdad que les haya sido de mucha ayuda. Hay la página de la Yo tengo National una Aphasia. pregunta. Dígame, Yo tengo una pregunta. dígame. ¿El trastorno del lenguaje que se da por el Alzheimer también se denomina afasia? No, no, lo que es el Alzheimer está calificado como disfasia. Disfasia. Ajá, está en el grupo de la disfasia, que no es el tema de hoy día, pero está en el grupo de la disfasia, no en el tema de la afasia. Chévere, muchas gracias. Ok. Entonces, esto de aquí. Listo. Si no tenemos más preguntas, voy a proceder a dejar la grabación. De verdad les agradezco muchísimo. Yo sé que los cité en un horario un poquito complicado, pero yo les agradezco de verdad que hayan participado con sus preguntas, que hayan estado presentes. Y este tema, si en algún momento les interesa, pues yo tendré las diapositivas disponibles para poder colaborarles con cualquier información adicional que necesiten. Déjenme ver. Déjenme mover aquí, que estoy tratando de... Estoy tratando de parar la grabación. Para parar la grabación. Uy, tengo un problemita aquí. Ok.
Ok.